Yo creo que como en cualquier mercado hay como momentos como muy muy buenos y momentos malos. Definitivamente no estamos en un momento muy muy bueno. Probablemente tampoco hemos tocado como fondo, por así decirlo. No estamos en un momento muy muy malo. Yo creo que en el fondo si lo comparáis todo con el 2021 fue un outlier, entonces cualquier comparación con eso hace sentir que está todo mal, pero en realidad no es tan así. O sea, igual el ecosistema ha tenido como una evolución positiva. Hay cada vez más VCs locales, por ejemplo, hay cada vez más como venture capitals que son de personas latinoamericanas que quieren invertir en LATAM, hay cada vez más founders. Definitivamente yo creo que estamos como en la ola correcta, por así decirlo, porque o sea, si lográis levantar fondos hoy, dada la escasez quizás de capital que existe a nivel general, vais probablemente a invertir en muy buenos founders. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor y hoy tengo el placer de presentar a una invitada muy especial. En esta ocasión estamos hablando con Paula Eney, una figura destacada en la escena de las startups y la tecnología de América Latina. Paula es cofundadora de Platanus Ventures, una organización fundada en Santiago de Chile dedicada a acelerar startups y prepararlas para escalar a nivel mundial. Platanus Ventures se esfuerza por ser catalizador para el ecosistema de startups en América Latina y tiene la visión de convertirse en uno de los vehículos más importantes de la región. El programa de aceleración de Platanus Ventures ocurre una vez al año, selecciona 10 empresas y dura 6 meses. Busca startups en etapas tempranas y basadas en tecnología que están creando el futuro, utilizando tecnologías nuevas y prometedoras para generar un impacto positivo en la región. En nuestra conversación de hoy vamos a profundizar en temas como la importancia de los fundadores técnicos en un equipo de startup, el arte de los Demo Days y la situación actual del levantamiento de capital en América Latina. Además, Paula nos compartirá valiosas lecciones de su experiencia como emprendedora y líder de Platanus Ventures. Nos hablará sobre la importancia de moverse rápidamente y de experimentar para descubrir quiénes son nuestros clientes, cómo hacer sus productos y cuál es el modelo de negocio. Así que sin más preámbulos, demos la bienvenida a Paula. Bueno, gracias por tomarte el tiempo para conversar. Estuvo súper chévere el Demo Day de la semana pasada. Sé que todavía sigue activo y se siguen generando inversiones y reuniones con founders, pero la verdad que estuvo impecable y entretenido escuchar todas las startups presentar. ¿Qué es lo que más te gusta del Demo Day de Platanus Ventures, Jaime? Este es el segundo que veo y creo que lo que me encanta van directamente a los puntos más importantes. Se nota que hay una preparación previa para pitchar y que el mensaje quede claramente, pero a diferencia quizás de un Demo Day tradicional, lo que tienen ustedes es esta plataforma para poder agendar directamente con alguno de los founders que presentó, como también para ahí mismo hacer tu compromiso de inversión. Entonces realmente este problema que tiene siempre en los founders de el tiempo que me toma cerrar un deal, acá se acorta incluso hasta el mismo momento del Demo Day. Entonces, eso me parece súper interesante. Buenísimo. Sí, como antes de entrar a la entrevista, como entré demasiado rápido, pero como para explicarte un poco por qué lo hicimos así. Los Demo Days en Latinoamérica típicamente han sido como históricamente eventos más de marketing que de levantamiento de capital. Siempre como con este storytelling, como con esta envoltura de no, aquí levantamos capital porque hay inversionistas y qué sé yo, pero entre que el ecosistema no estaba como en un punto donde eso era posible, realmente levantar capital, y creo que estaban diseñados los Demo Days para realmente no como aliviar o quitar toda la fricción que existe generalmente en el proceso de levantamiento de capital. Entonces, este Demo Day estuvo pensado para que los fundadores en el fondo como que pudieran levantar capital lo más rápido posible para volver a enfocarse en lo que nosotros consideramos que realmente importa, que es el negocio del producto, porque un founder puede estar muchos meses tratando de levantar una ronda y muchas veces es como toda la vida que tiene una startup en etapa temprana. Entonces, y no debería ser tan difícil poder levantar capital para tener la oportunidad de probar algo que es una solución, que agrega valor a la sociedad. Así que por eso lo diseñamos así.
y ha sido muy lindo ver cómo, porque fue súper experimental el primero, o sea, como ya traigamos a gente que sabemos que quiere invertir, pero no sabe dónde, y traigamos a founders que sabemos que son buenos, pero no saben dónde conseguir capital. Y veamos qué pasa si los reunimos y en el fondo creamos esta plataforma para que las dos partes se lleven el beneficio de conocerse y haya inversión. Y pensamos que podría haber sido como todo un fracaso. O sea, Platinum Ventures intenta hacer un demo para levantar capital y le dan un 0. Pero por suerte no ha sido así, y en verdad, efectivamente en Latinoamérica hay como mucha gente que está interesada, que no solamente viene del mundo financiero y no solamente viene del mundo de startups, sino que entiende que el asset class del venture capital es un lugar interesante para poner tu capital, una parte al menos, y consideran Platinum Ventures como una fuente de deals. Así que eso me tiene contento. ¿No? Les ha ido bien, por lo menos las cifras de la Demo Day pasado me parecieron espectaculares, y ya nos contarás si quieres más adelante las de este año. Pero viendo la cantidad de personas que estaban conectadas, en un momento habían como 650 personas inversionistas, ¿no? Conectados. También tenías el indicador de cuántas reuniones se habían ya programado. O sea, la verdad que espectacular. Y cuando terminó el Demo Day, como que dejan ahí una musiquita puesta y me quedé pegado escuchando la música. Qué buena. Le voy a contar eso a mi socio que estuvo encargado de la playlist. Él escogió, muy buen playlist escogió. Bueno, nada, en verdad felicitaciones por eso, y ahora más bien, ¿no? Entremos a conversar sobre ti, porque me encantaría escuchar un poco cómo fue esta evolución de lo que estabas haciendo antes y todas esas cositas que te llevaron a terminar haciendo Platinum Ventures y hacer un nuevo modelo, digamos, de aceleración y Demo Day. Adelante, cuéntanos un poquito. A ver, ya, bueno, yo tengo 35 años, me veo más chica, en general la gente piensa que soy más joven. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo, pero casi siempre es más bendición que maldición. Bueno, así que yo en el fondo como unos 10 años por lo menos trabajando. Yo estudié psicología. Me encantó estudiar esa carrera. De hecho, hay como muchas veces en mis tiempos libres como que vuelvo a ver como behavioral economics o cosas que están asociadas a la psicología, a pesar de que en algún momento de mi vida dije esta carrera no sirve para nada. O sea, es demasiado. Pero Silicon Valley es full de los gurús de psicología, y muchos VC siempre están citando, ¿no? Behavioral economics, y todo gira en torno a eso. Entonces como que sí. Me hace sentido ahora, sí. A mí ahora también, pero creo que hace 10 años o más, como que... Así es. Bueno, especialmente porque la universidad donde estudié tenía más orientación clínica, como que no me veía estudiando, o sea, no me veía ejerciendo lo que estudié. Sí, lo pasé bien, encuentro que es una carrera demasiado interesante, insightful, pero entonces dije ya, me titulé un jueves, y el lunes siguiente que vino ese, me puse con una startup. Esto era el 2013 o 2014, que se llama El Vaso Medio Lleno. Y El Vaso Medio Lleno era una plataforma de contenido positivo que pretendía ser el BuzzFeed para Latinoamérica. Entonces es un medio digital que finalmente como que partimos de una teoría que se llama... Bueno, se me olvidó cómo se llama, te lo puedo decir después, pero es de Joe Pulitzer, donde dice que tú tenés que crear primero audiencias y después monetizar esas audiencias. Entonces tú como startup creas una audiencia que al final son tus consumidores, y después vas encontrando dolores y vas encontrando formas de generar un negocio sobre eso. Entonces si seguimos esa metodología, nos fue súper bien en términos de audiencia, teníamos millones de vistas de contenido al mes, pero la parte de monetizar como que nunca dimos con algo que fuera realmente, que tuviera el potencial de ser un negocio como muy, muy gigante. Pero en eso cofundé esto con mi hermano, que fue... A mí me gustó emprender con mi hermano. Yo sé que hay como experiencias mixtas ahí. Para mí fue una buena experiencia. Tú eras como VC. Si hubieras tenido que evaluar, invertir en esa startup donde estaban dos hermanos, ¿qué hubieras hecho? Depende de la dinámica de la relación. Bien. Depende. Todo depende. Esa es la respuesta, la salida típica de VC. No, depende. De abogado diría yo. También. Sí, depende. Pero sí, entonces con Gonzalo, con mi hermano, estábamos en eso, construyendo El Vaso Medio Lleno, y postulamos a Y Combinator, y Y Combinator nos llamó para ser entrevistados en persona en Mountain View. Como para dar como perspectiva de esto fue el 2015, o sea, en Chile no había ninguna startup que hubiese sido invertida por YC, en Latinoamérica estaba como Platzi, y no sé si alguien más, o sea, como realmente era
era como bien... Los inicios de como Y único. Combinator fijándose en América Latina. Claro, probablemente. De hecho, vinieron unos partners de YC que hicieron una gira en Chile y, bueno, por toda Latam. Entonces fuimos para allá y fue como un eye-opener, creo. O sea, no quedamos, al final hicimos toda la entrevista. Pero el y proceso nos es dijeron... bien valioso. O sea, fue como... Acá es como que de verdad acá hay tecnología, ¿cachai? Como de verdad aquí y es como poco... Como que hay una trampa un poquito, creo, en el mundo de las inversiones, que es como el ego y el glamour, y todo el mundo quizás se imagina poniéndose en un fondo y después manejando un Porsche, un Ferrari. Y yo creo que es una trampa, porque, bueno, uno no Lamborghini, pasa. ¿no? O sea, Pero en claro, cripto son los Lamborghinis, sí. Los Lambos. los Lambos, claro. Pero uno, es muy difícil que eso pase, o sea, como que es un engaño. Y por otro lado, es como que el foco se aleja de lo que es realmente importante, que es resolver un problema. Y construir un negocio gigante en torno a ese problema, que a mí me parece como un buen camino. Y yo sentí que en Latam no estaba en ese momento, sino que estábamos más bien... o sea, en Chile, por ejemplo, Startup Chile había nacido hace unos 4 años recién. Como que emprender era de cesantes o como excéntricos, entonces como que la mentalidad del ecosistema latino no estaba ahí, no había inversión, la poca gente que había invirtiendo lo hacía de forma como, no sé, como con desconocimiento, creo. Entonces fue una eye-opener en el sentido de que en realidad existen espacios, ecosistemas, donde se habla de tecnología, donde es como cero bullshit, o sea, no hay nada en esta cosa así como de imaginarse un mundo glamoroso, sino que esto es negocios y emprender, y que emprender era un camino deseado profesional. Entonces, bueno, no quedamos en YC y volvimos a Chile y decidimos no continuar con el vaso medio lleno, pero extrañamente, o sea, yo creo que en ese momento a nosotros nos faltó un poco como de buena mentoría, porque yo creo que había potencial en ese negocio y bueno, nosotros no lo supimos aprovechar y quizás con un poco más de gente con más experiencia en torno a nosotros, le hubiésemos dado una vuelta y yo creo que podría ser un negocio muy interesante. O sea, como que creo que fue una mala decisión no seguirlo. Pero eso uno de los puntos para atrás, pues, así que bueno. Así es. Todos son generales después de la guerra también. Así es. Es Entonces, facilísimo mirarlo después, ¿no? claro. Entonces lo dejamos como en pausa, dejamos como un ciclo de publicaciones en pausa y dijimos que lo íbamos a cerrar una vez que ya nos costara más pagar los servidores que de lo que ¿cachai? Nos entrara por publicidad. Al final eran ads. Y extrañamente eso sucedió hace como un año. O sea, estuvo 8 años, no sé cuánto tiempo andando y me seguía dando más plata de lo que nos quitaba. Entonces, bueno... entonces cerramos el vaso medio lleno y ahí yo entré a trabajar a Startup Chile, que es una aceleradora pública de emprendimiento, es la primera aceleradora pública del mundo. Uh-huh. De hecho, es como innovación pública, es muy reconocida a nivel mundial. Así es, y en verdad es un súper referente. Un súper referente. Súper referente. Sí. Como política pública, de todas maneras. Uh-huh. Entonces, bueno, y en Startup Chile, como es una política pública, se apunta a generar mucho volumen. O sea, como que el objetivo de Startup Chile en ese tiempo era generar capacidades emprendedoras, o sea, hubiera más personas empezando a emprender, atrayendo talento internacional a Chile para que fueran referentes, para que hubiera como un traspaso de ese mindset de emprendedor a este ecosistema local que todavía no tenía el mindset necesario. Y bueno, y en ese tiempo se estaba convirtiendo en aceleradora, porque antes tenía como otra forma, pero... Bueno, entré a trabajar ahí y como necesitábamos volumen, apoyábamos a por lo menos 200 o 250 emprendimientos al año. Estuve ahí 3 años, entonces vi muchas startups. Trabajé cerca con más de 500 startups y muchos más founders. Y en esa experiencia me di cuenta de los que en general tenían como mayor tasa de éxito o era más probable que al menos levantaran un poco más de capital o que generaran productos que en verdad la gente quisiera usar, eran los equipos que tenían un founder técnico dentro. Entonces, bueno, estaba igual ya tenía ganas de hacer otra cosa. Yo siempre entré a Startup Chile pensando en que después iba a crear algo propio. Como siempre fue como un vallecito. Entonces estaba como en eso cuando Pedro Pineda, que es el fundador de Fintual, de una startup chilena que levantó como, no sé, capital con Sequoia, que en el fondo ha creado un producto que es bien usado, que la gente ama.
fue como la oficina de Startup Chile y yo era una fan de él porque él sí había logrado entrar a YC con su startup y yo no. Y lo único que quería era conocerlo, entonces me colé a la reunión, que ni siquiera era conmigo, pero me colé ahí, hicimos como buenas migas, nos llevamos bien, teníamos quizás como perspectivas similares y me invitó a conocer a su socio que era Agustín Folleraqui. Y Agustín, por su lado, es un emprendedor que siempre emprendió. Entonces, Agustín, por su lado, había creado startups, había sido inversionista en startups, se había asociado con startups, era mentor de muchas startups y tenía ganas de escalar sus esfuerzos, de los de él y de Jaime Bunsley. Y entre nosotros y como que decidimos crear este programa de aceleración que fuera como muy founder-centric, por así decirlo. O sea, como que realmente las necesidades del fundador están al centro y con eso creamos Platanus Ventures. Súper. Y ahí son para poner un resumen de Platanus Ventures, en qué se diferencia con quizás otro programa de aceleración. A ver, somos una aceleradora que es 100% financiada por el mercado privado, que creo que eso es algo que el founder le da lo mismo, pero igual yo creo que es como algo relevante porque son pocas las que están financiadas que no tienen como, no sé, pues dinero público o que no son o sea, que no son como un branch de una matriz en Estados Unidos o en otra parte. Entonces es una aceleradora latina, 100% financiada por el mercado latino, y lo que nosotros ofrecemos es, uno, estamos construyendo una comunidad, entonces en el fondo invertimos en fundadores, y tenemos a fundadores que son mentores, que son personas con experiencia, como los de Cornershop, por ejemplo, participan activamente como mentores. Formamos una comunidad de fundadores técnicos. Invertimos, ofrecemos hoy en día $100,000 por el 7% de la startup, firmado con un SAFE, y ofrecemos un programa de aceleración que es de 3 meses. Y en esos 3 meses, en el fondo, tú tenés acompañamiento estratégico, técnico, y te ayudamos a levantar capital, y el programa culmina con el Demo Day, que es lo que conversamos antes. Nuestra tesis de inversión, porque creo que también nos distingue, es invertir en startups digitales de Latinoamérica, donde al menos un fundador sepa programar. Y hay muchas razones detrás de esa tesis, pero definitivamente es algo diferente. Sí, creo que tienen ahí un nicho bastante claro y después de ver los Demo Days, los últimos 2 Demo Days y ver los perfiles de las startups, ahora entiendo cómo es posible que en tan poco tiempo puedan lograr generar ese número de ventas o ese crecimiento, y es porque alguien del equipo tiene la capacidad técnica para poder hacer que el producto funcione desde el día 1. O sea, por más MVP que pueda llegar a ser, ya está operando, ¿no? Sí, porque normalmente las incubadoras o otras aceleradoras que quizás son más respaldadas gubernamental no se enfocan tanto en eso y quizás se quedan mucho con la idea, y no logras ver esa primera atracción tan rápido sin una persona técnica en el equipo. Claro. Y en el fondo, no sé si queréis profundizar en ese punto o no, pero feliz de hacerlo, pero básicamente también en las etapas muy iniciales, o sea, los fundadores cuando están recién empezando no tienen idea de quiénes son sus clientes, cómo va a ser su producto, cuál va a ser su modelo de negocio. Entonces son todas cosas que tienen que ir descubriendo, y nosotros ojalá buscamos, por ejemplo, founders que descubren esas cosas rápido. Entonces si vemos la velocidad con la que se mueven, con la que experimentan, con la que van llegando a conclusiones, cuál es la calidad de esas conclusiones, etc. Entonces tú, como necesitáis velocidad en un principio y estáis en un proceso como iterativo permanente, necesitáis la capacidad interna de ir construyendo un producto que acompañe esos experimentos. Entonces el producto, y ni siquiera es solo en etapas iniciales. Si tú pensáis en Uber y veis esta aplicación como hiper sencilla, te imagináis que tienen a 2 computines super genios, pero 2 en Silicon Valley construyéndola, pero son miles. O sea, el producto nunca está terminado, siempre necesita como fine tuning, siempre necesita como modificarse, ajustarse al mercado, etc. Entonces necesitáis tener esa capacidad interna. Eso por un lado. Por otro lado, es importante tener un cofundador técnico porque al final del día, como una de las cosas más escasas del ecosistema mundial y particularmente en Latinoamérica, es el talento técnico. O sea, gente dev que quiera trabajar contigo en tu startup, y probablemente los founders no tienen la plata para pagarle a los mejores, al menos. O sea, no tienen plata, entonces ¿qué les pueden ofrecer? Les pueden ofrecer trabajar para alguien que es admirable. Y ahí entra este socio con Putin, que es un gallo que en el fondo es excepcional, ojalá, y la gente quiera trabajar para él independiente de la incertidumbre de su startup o de la cantidad de dinero que tenga su startup para pagarle.
Entonces eso, y ese computín va a ser muy bueno para evaluar el talento de otros computines. Entonces, si tú construís un equipo técnico sólido, definitivamente una ventaja competitiva para tu negocio. Claro. Así que bueno, o sea, vas a poder escalar, o sea, vas a poder escalar tecnología, vas a poder escalar el equipo técnico. Ajá. ¿no? Sí, nosotros somos un software-based investor también, o sea, también tenemos como ese principio. No, y está buenísimo. O sea, creo que encontrar cuál es tu lane, ¿no? El carril en el cual puedes diferenciar es importante. Si te parece, tenía unos cuantos temas que me gustaría conversar el día de hoy. Y arrancaría con... O sea, he visto varios posts que has hecho en LinkedIn que me han llamado bastante la atención. Entonces, como que me gustaría arrancar quizás por ahí. Hay uno que ha sido muy enfocado en el tema de tomar riesgo, ¿no? Como que vemos que en el mundo de startup es inherente el tema de riesgo. Tienes que tomar el riesgo, si no, o sea, no puedes tener emprendimiento básicamente, pero no lo vemos mucho en el lado empresarial. Entonces en tu post hablas un poco sobre que a veces lo más riesgoso es no correr riesgos. Entonces no sé, me encantaría escuchar un poco tu perspectiva sobre eso, sobre por qué la gente tiene miedo a tomar riesgos o al fracaso. Es una buena pregunta y yo creo que no tengo las respuestas, pero sí podemos como hacer una reflexión. Bueno, lo primero es que la persona que escribe ese texto es mi socio y yo lo pongo entre comillas y pongo al final la reflexión de Agustín Follera, que es el founder de Fintual y también de Platinum Ventures, ¿cierto? Pero obviamente yo como que comparto el 100% de lo que él piensa. Al final tiene que ver con... Hay como hay una sensación de que va a llegar un momento donde tú vas a saber que tienes que emprender. O sea, como van a ir pasando ciertas cosas para que tú llegues a estar en un punto donde ya es obvio que ahora sí tengo que emprender. Entonces quizás es cuando termine la universidad, o quizás es cuando ahorro un poco más de plata en mi primer trabajo, o quizás es que tengo que agarrar un poco de experiencia profesional, o quizás es como prefiero casarme primero, porque imagínate después, no sé, pues mi marido o mi señora no me va a pescar porque soy como luces tratando de armar un negocio que no gana plata. Entonces... Y es como en el fondo es un pensamiento medio engañoso, porque al final ese día nunca realmente llega y puede que se te pase la oportunidad de emprender. Por eso Agustín le pone al post como, a veces es más riesgoso no correr riesgos, porque además, entre más joven tú emprendes, es más probable que tengas menos costos de oportunidad, tengas menos costos de vida. Existe como cierta presión social que va creciendo a la medida que te vas poniendo más viejo. Que es tipo, no sé, pues, oye, yo estudié psicología, ponte tú, y todos mis compañeros ya se están comprando una casa, y tienen un auto, y tienen 3 hijos, y son felices, y tienen la mejor ropa, y qué sé yo, y yo como que no he hecho nada, ¿cachai? O sea, entonces, eso te puede ir pasando, y probablemente te vaya pasando si tomas el camino como emprendedor, y es improbable que te vaya increíblemente bien de una. Entonces después ya cuando tú alcanzaste como ese nivel de vida es muy difícil soltarlo, cambiarlo. Entonces al final también eso por un lado, y por otro lado creo que el punto de todo es que cuando tú te estás negando las oportunidades que se te pueden aparecer, en el fondo no las estás tomando, no estás como leaning in, como dice la Sheryl Sandberg, como no estáis abierto a la posibilidad, no estáis ni siquiera abierto, sino que realmente te estáis entregando esa oportunidad, le estáis diciendo que no a todas las otras oportunidades. O sea, de hecho creo que es como un dicho de Napoleón, así puede que sea como Google diciéndome, Lincoln dijo no sé qué, Napoleón dijo no sé qué, pero de verdad claro. Creo que Napoleón dice que como que los hombres y las mujeres que realmente cambian el mundo son las que no le dicen que no a las oportunidades, porque finalmente el decirle que no a una sola oportunidad te lleva a decirle que no al 100% de las que podrían haber venido. Entonces, creo que en el fondo va por ahí. Y en relación al mundo empresarial, a ver, obviamente creo que emprender no es para todo el mundo. Hay como ciertas características y personalidades que se ven atraídas por este mundo y que también lo van a disfrutar y lo van a hacer bien, y otras que no, y está bien. Y necesitamos diversidad en lo profesional también. Pero las personas, o sea, al final, si tú entras a trabajar en una gran empresa por buscar, no sé, experiencia o buscar tener ese tipo de nivel de ahorro que esperas antes de emprender, etc., como que no vaya a aprender realmente
como hacer tu propio jefe, creo que es importante, porque cuando emprendís eres tu propio jefe. Y dos, como que aprendís a ser un buen empresario, no aprendís a ser un buen emprendedor, porque las dinámicas son distintas, las jerarquías son distintas, las necesidades son distintas, el estrés y la tensión que existe es diferente. Entonces no es un camino que te prepare para emprender, o sea, es un camino que te prepara bien para ser un buen empresario. Pero en el fondo creo que es importante hacer esa distinción. O sea, lo has acertado, porque sí, no necesariamente tener 20 años en una empresa, en un rubro, te garantiza que vas a poder emprender con éxito. Probablemente haber trabajado en una startup por mucho menos tiempo te dé mucho más las habilidades o recursos como para poder hacerlo. Entonces, un poco viendo en tu experiencia, primero con Startup Chile y luego ahora con Platanus, ¿has podido identificar si es que realmente ese perfil de persona que viene del mundo corporativo puede transicionar hacia el mundo de startup y hacerlo de manera exitosa? ¿O ves que hay más probabilidades, o el talento ha venido más de ex colaboradores de una startup, o alguien que quizás nunca trabajó para nadie y lo arrancó desde cero? Sí, yo creo que todo es posible, o sea, yo creo que sí pueden haber personas que tengan una carrera profesional extensa y que sean tremendos founders, y obviamente sí ha pasado. Y ahora está pasando, ponte tú, como que, no sé, yo veo que hay muchos consultores, como antes la gente quería ser consultora porque ese era el camino profesional más deseado, donde te iba a ir mejor. Ahora como creo que hay una tendencia de que ese mismo perfil de persona ya no quiere elegir la consultoría, sino que quiere elegir el emprendimiento. Entonces, obviamente hay personalidades que están como mezcladas entre los dos mundos y pueden ir hacia un lado de la balanza o hacia el otro. Entonces, bueno, o sea, creo que se puede dar que sí haya gente y que en el fondo también pesquisen dolores y después quieran resolverlos con una empresa. Todo eso puede pasar. ¿Cuál era tu segunda pregunta, Jaime? O sea, digamos que lo que pasa es que normalmente yo siempre había escuchado un poco, ¿no?, founders que dicen: mira, yo trabajé en esta empresa por tanto tiempo y yo identifiqué un problema, entonces quise salir a resolverlo. Pero, claro, tienes la primera parte perfecta, ¿no? La persona que conoce perfectamente el problema, todo eso, pero la ejecución la va a hacer muy corporate style, lento, sin tanto, mitigar riesgos lo mayor posible, porque claro, tengo 3 hijos, una familia, cosas por el estilo. Entonces, si es bien probable encontrar personas que hagan esa transición, decir, vengan del mundo corporativo, tengan una gran trayectoria, o si es más, personas que han trabajado en una startup y ahí pudieron identificar sus oportunidades y conocen cómo operar, o si es que simplemente hay que apostar por esas personas que hicieron una startup, 2, 3, todavía no están, que se tropiezan, pero eventualmente les va a funcionar. Sí, a ver, yo creo que, o sea, claro, sí es más probable que te avientes a emprender si es que trabajas en una startup. O sea, si quieres emprender, pero igual quieres primero tener como un trabajo que te enseñe, yo creo que una muy buena alternativa es entrar a trabajar en una startup versus un corporativo. Y si es que vas a entrar a una startup, ojalá sea una startup que está recién empezando y que tú trabajes muy de cerca con los founders y vayas aprendiendo de la experiencia de ellos. Y en el fondo eso es como, creo que es un súper buen camino para después emprender, si es que te vas a emplear. Porque además, probablemente en el equipo de gente que se vaya formando en esa startup donde tú trabajes, haya más personas que también tengan las intenciones de emprender y eventualmente puedes sacar un co-founder, por ejemplo. Y si eres mujer, creo que y quieres emprender, no es un mundo de mujeres para nada. Entonces, si quieres emprender, es súper difícil el tema de las mujeres y su representación aquí, pero yo creo que un buen camino para que haya más mujeres emprendiendo es que haya más mujeres trabajando en startups. Por un lado, por esta cosa como de mindset y de aprendizaje que puedes sacar de los founders, pero por otro, porque probablemente esa startup tenga muchos desarrolladores y tú seas capaz de encontrar un cofundador técnico ahí, y que es improbable que esa mujer la tenga en otras redes. Probablemente no estudia una carrera donde hay computines, no va a jugar fútbol el fin de semana con computines, como en su entorno no existen. Entonces es súper difícil, así que también creo que es un buen camino para mujeres. Entonces, eso evidentemente sí. Y después, o sea, el tema
de ser first time, second time o lo que sea founder. Nosotros sí apostamos por emprendedores que es su primera startup. Hemos apostado por gente que tiene 17 años y le hemos invertido los $100,000. Entonces ese tipo de track record, no sé, para nosotros no es parte de nuestra tesis. Efectivamente hay un montón de gente joven que es muy, muy inteligente y que va a ser capaz de cómo sobrellevar cualquier situación independiente de su experiencia, de sus éxitos, sus fracasos anteriores. A nosotros nos ha funcionado bien. Hemos apostado casi únicamente por first time founders y el primer fondo que levantamos ya lo devolvimos con el resultado de esas startups. Wow. Entonces creo que no hay una limitación ahí. Exacto, ¿no? Eso. Qué mejor, digamos, Pro Market Fit, le poder decir, bueno, ya hicimos esto y devolvimos, ¿no? Y eso me lleva quizás al siguiente tema que quería hablar, ¿no? Que era el modelo que ustedes escogieron de aceleradora que un poco habían estado conversando. Creo que el hecho de que ya hayan hecho varias ediciones, que hayan podido, como tú dices, devolver el capital a inversionistas, es una demostración de que han demostrado, por lo menos diría yo, Product Market Fit del fondo. Entonces, no sé, me encantaría escuchar cuáles fueron esos desafíos o oportunidades también que fueron ustedes identificando a la hora de reinventarse como una aceleradora de startups, ¿no? O sea, ¿qué lecciones, reflexiones nos puedes compartir de esa evolución de Plátanos? Sí. A ver, yo creo que nosotros, al igual que una startup, hemos ido como modificando la oferta y el servicio a partir del mercado, ¿cierto? Entonces, cuando recién empezamos, por ejemplo, queríamos somos chilenos todos, y siempre quisimos armar algo regional y algo grande, pero queríamos partir en Chile y ser como muy experimentales en un principio, y abrimos un proceso de postulación, y hay como tal nivel de necesidad por capital temprano en Latinoamérica que nos llegaron, a pesar de que sea esto para Chile, en todos lados, igual nos llegaron postulaciones de, no sé, hasta Puerto Rico, ¿cachai? Entonces, porque no hay capital para gente que quiere recién empezar y que no es el amigo de no sé quién o el consultor en una super consultora, etc. Entonces, igual hablamos con equipos que no eran chilenos y decidimos pasar con todos los que no eran chilenos e invertimos en solo startups chilenas que resultaron súper bien, pero sí dejamos pasar buenas oportunidades de startups extranjeras. Entonces rápidamente para la generación que vino dijimos como no, o sea, obviamente fue un error porque además llegó la pandemia, entonces todo lo que queríamos hacer presencial terminó siendo remoto. Entonces como que rápidamente modificamos todo el programa y modificamos toda la perspectiva que nosotros teníamos a hacer algo regional de una, digital, remoto, etc. Entonces eso fue una cosa. Después el deal, por ejemplo, el primer deal que nosotros ofrecíamos era capital y horas de desarrollo. Entonces nosotros te invertíamos cierta cantidad de capital, de la cual parte de ese capital iba en horas hombre de desarrolladores de primer nivel que estaban en nuestra red. Y de verdad era porque pensábamos que lo que faltaba era buen talento, o sea, como founder que no tiene plata y no eres nadie, no hay a traer a los mejores devs y por lo tanto tu startup va a ir más lento y tu ventaja competitiva va a ser menor. Entonces decíamos, inyectemos este talento a estos equipos de fundadores para que anden súper rápido y nosotros en el fondo lo costeamos a un precio súper que para ellos no sería accesible, pero sacamos la plata de la inversión. Y como que nos dimos cuenta que al final las necesidades de desarrollo son demasiado diferentes en todas las startups, tienen como momentos altos y valles también. Entonces dijimos, mira, en realidad mejor ofrezcamos como este mismo pool de talento de desarrolladores, pero que ellos lo compren con el capital y entreguemos el 100% del capital en cash, que eso se mantiene hasta el día de hoy. O sea, son $100,000 que son para ti. No hay un costo de programa, no hay un costo en nada. O sea, y yo creo que eso fue un aprendizaje a partir del mercado. Otra cosa es, creo que nosotros, lo que realmente nos distingue es que somos un software-based investor, o sea, nosotros desarrollamos tecnología, las aceleradoras típicamente escalan de forma lineal, y nosotros queremos escalar de forma menos lineal. No sé si logremos hacer como exponencial como sería una startup porque los modelos son diferentes. Sí. Pero en el fondo hay un montón de cosas que podéis automatizar y que podéis en el fondo tener una operación mucho más barata, mucho más ágil y mucho más escalable. Entonces, claro. ¿Te acuerdas el riesgo en el plan de escalar, de llegar a un punto donde tienes un batch gigante, es como de 300, como creo que llegó a tener un momento Y Combinator, y se pierde? O sea,
te corres el riesgo de perder calidad por tratar de llegar a volúmenes muy grandes, y tampoco no es que América Latina todavía tengamos los volúmenes tan grandes como para encontrar 300 espectaculares compañías. Ojalá lleguemos a ese punto, pero sí creo que, y concuerdo muchísimo con lo que tú dices, si bien no podemos crecer a ese nivel exponencial por el modelo, quizás sí podemos reducir los costos de una manera exponencial utilizando tecnología. De todas maneras, y también puedes generar puedes generar soluciones, ¿cierto? Como el mismo Demo Day, la plataforma del Demo Day. O sea, nosotros creamos esta plataforma antes de que existiera Stonks, que es una plataforma que es para esto, que en el fondo las aceleradoras y los programas en general los contratan para presentar. Pero es distinto tenerlo in-house, irlo customizando como las necesidades de tus startups, ir consiguiendo data, como automatizando red. Hay un montón de cosas que queremos hacer con inteligencia artificial. Ahora suena súper así como cliché, hype y lo que queráis, pero al final la inteligencia artificial es un cambio de paradigma y todas las startups lo entienden. ¿Y por qué los VCs no? Es raro, ¿cachai? Así Igual es. tú tenés que subirte a la ola. ¿Sí? Y ahí está la oportunidad de cambiar la industria también, creo. Sí, de hecho, sigo mucho contenido de Data Driven VC, y mucho ahora de eso se están hablando de cómo utilizar AI para potenciar la labor que hace el VC, y creo que la crítica es totalmente justificada. Siempre el VC está exigiéndole demasiado a las startups de que tienen que ser innovadoras, y el último en innovar es el propio VC. Ajá, sí. Y el último en crear software, y también creo que de verdad es como estas cosas donde realmente tienes que ser algo para entender algo, como tienes que ser madre o padre para realmente entender lo que es ser madre o padre, o si no es muy difícil, de verdad que creo que no se logra. Tenéis que ser un computín para entender quién es un buen computín. Tenéis que entender sobre creación de productos para entender cuáles son los productos que tienen potencial. Entonces creo que eso también tiene que ser como una habilidad y un talento que esté in-house en un inversionista, para que vaya descubriendo a esas startups digitales con mucho potencial. Totalmente. Y un poco como para, digamos, cuantificar todo lo que venimos conversando. O sea, quizás cuéntanos un poquito cuáles han sido los logros a la fecha con Platanus y cuáles son esas proyecciones que ustedes están calculando de aquí para adelante. Bacán. A ver, nosotros empezamos siendo como muy chiquititos. No quisimos empezar con algo gigante de una por el glamour de lo que eso implicaría, sino como fue mucho más experimental. Fue como, mira, tenemos una hipótesis, que pensamos que en Latinoamérica hay mucha gente talentosa que no está emprendiendo porque no tiene como el apoyo inicial, y el apoyo inicial esperado, y porque no tiene acceso a fundadores con conocimiento, como realmente falta alguien que una a gente que quiere invertir con gente que quiere levantar capital, etc. Eran como un montón de hipótesis que teníamos, entonces con eso empezamos PB1, y levantamos un fondo pequeño, principalmente con amigos, así, o sea, ni siquiera como amigos, como otros founders que en verdad entendían la tesis. Hicimos 4 inversiones solo en Chile, después el 20, como que aprendimos mucho de ese primer batch, aprendimos del mercado, aprendimos de la operación, etc. Entonces salimos para el 2021, levantamos un fondito un poco más grande, con el cual hicimos 11 inversiones y ya tenía presencia regional, no era solo chilena. Y ese fondo lo levantamos con un family office y con emprendedores también. Siempre han estado los emprendedores girando en torno a PE. Tenemos mucho del PIS que son founders. Y eso me parece espectacular, porque creo que valía bastante el modelo, porque son personas que ya han pasado por esto, saben de que funciona y están dispuestos a poner su dinero donde debería de estar. Y aparte sí, y su tiempo. Y su tiempo, exacto. Son un gran valor agregado. Ajá. Entonces, con eso hicimos 11 inversiones y ese fondo lo devolvimos como en 1 año y medio. O sea, y para los que no sepan como de la industria del venture capital, al final cómo funcionan los fondos de inversiones, que ellos van, levantan capital, igual que una startup salen y hacen un montón de pitches y les dicen un montón de veces que no, etc. Y todos quieren levantar con el mejor family office, pero igual te conformáis si es que levantáis con uno que no tenía tanto nombre porque money is money. Entonces, levantáis estos fondos, los invertí y en el tiempo tú esperas que a las startups en las que tú inviertes les vaya bien y te generen eventos de liquidez para retornar el capital a tus inversionistas y llevarte un carry, que se llama, que es como, pongámoslo como un success fee. Entonces, y en general el tiempo de los fondos son 10 años y la expectativa de retorno está en torno a los 6, quizás los 8 años. Entonces, que nosotros hayamos podido devolver el fondo 1 en 1 año y medio, definitivamente fue
como un game changer para nosotros hacia adelante, porque lo que hicimos después fue levantar un fondo ya definitivamente más grande, que es un fondo de $15 millones, que pretende invertir en al menos 100 startups de toda la región con la misma tesis que siempre hemos tenido. Entonces esa es como la trayectoria de PB. Hemos hecho 65 inversiones, con todos los fondos incluidos. Hemos invertido en 8 países de Latinoamérica. Yo creo que ese es como el track record. Tenemos oficina en Chile y en Ciudad de México. Así es. Estamos creando comunidad y sí creamos la presencialidad. Sí, sé que te has mudado recientemente a México. Es gran apuesta por el ecosistema. Ojalá, resulte. Entonces, ¿cómo ves de ahora para adelante? O sea, ¿cuál es el futuro que les depara a ustedes? ¿Cómo ves también, si quieres, el panorama del ecosistema de startups en general? Sé que ahorita estamos en un momento complejo, más por el tema de liquidez, no por startups, porque lo increíble de las startups es que no dejan de haber personas innovadoras, ideas increíbles, y más bien ahora con AI, por decirlo, por seguir repitiéndolo, como que cada vez aparecen más oportunidades, pero hay una percepción en el ecosistema de que las cosas no están bien, en el mundo de Venture Capital. La noticia de Silicon Valley Bank hace que la gran mayoría de las personas que no están metidas en el espacio digan, ay, sí, Venture Capital se fue al diablo, los startups se fueron al diablo, invertir en startups es una mala idea porque mira lo que le pasó al banco, que no hay una relación. Entonces, no sé, ¿cómo ves en general el ecosistema? Tanto para los founders, para los fondos. Ya, yo creo que como en cualquier mercado hay como momentos como muy buenos y momentos malos. Definitivamente no estamos en un momento muy bueno. Probablemente tampoco hemos tocado como fondo, por así decirlo. Estamos en un momento muy malo. Yo creo que en el fondo si lo comparáis todo con el 2021, el 2021 fue un outlier, entonces cualquier comparación con esos hace sentir que está todo mal pero en realidad no es tan así. O sea, igual el ecosistema ha tenido como una evolución positiva. Hay cada vez más VCs locales, por ejemplo. Hay cada vez más como venture capitals que son de personas latinoamericanas que quieren invertir en LATAM. Hay cada vez más founders. Definitivamente yo creo que estamos como en la ola correcta, por así decirlo, porque o sea, si lográis levantar fondos hoy, dada la escasez quizás de capital que existe a nivel general, vais probablemente a invertir en muy buenos founders. Eso lo estaba esperando. Espero que todo funcione, pero sí. En el fondo las personas quieren como que hay un cambio de paradigma, creo, como mental, de cómo veis tu carrera y quién va a ser tu jefe, y ojalá seas tú y tu propia empresa. Yo creo que hay como que también hay toda una generación más joven que como entiende mucho de tecnología porque la vive, la usa todos los días, entonces ven la oportunidad de crear cosas muy rápidamente. Yo creo que no va a bajar el nivel de startups que van a seguir como existiendo y siempre va a haber como necesidad de capital temprano. Creo que como que algo que ojalá sucediera más en el ecosistema latinoamericano para que se fortalezca es que haya más exits, o sea que en el fondo las startups o las compre otra empresa o salgan a la bolsa o generen como eventos de liquidez para sus empleados, para los founders y para sus inversionistas también. Entonces, creo que eso sí definitivamente es como un desafío. Yo creo que Platanus Ventures tiene que seguir creciendo, o sea, como que independiente de la cantidad de startups que queramos apoyar, siempre hay más y más y más demanda por el programa y por entrar a esta comunidad y por el capital. Entonces, son señales de que en realidad algo así sí puede escalar y tiene una buena oportunidad de seguir creciendo. No sé, creo que esa cantidad de personas que se conectan para poder invertir por ese interés de inversión es una demostración de que hay mucho interés por el espacio, ¿no? Y quizás no pueden poner el mismo nivel de capital en el pasado, pero la intención está, ¿no? Entonces sí, no nos comparemos con el 2021, como tú dices, es un outlier, no dicta, o sea, no era como para seguir haciendo el crecimiento sobre esa misma tendencia, sino es como que, ok, estamos regresando un poco a la tendencia correcta y esperamos de que todo este crecimiento ¿no? vaya smooth, saludable. Bueno, entramos a la parte final de la conversación y es donde me encantaría que nos compartas ciertas recomendaciones. La primera está muy ligada a libros, películas, series que tú puedas haber visto. ¿Hay alguna que te haya gustado bastante, impactado, que digas, quiero compartírselo a la audiencia?
Creo que, o sea, sí, definitivamente sí. Creo que últimamente como que he estado leyendo más contenido no relacionado a emprendimiento. Eh, y hay un libro muy, muy bueno que se llama Musashi, que es muy poco conocido en Latinoamérica, Ok. pero es un bestseller en Japón y probablemente en Estados Unidos también. Es un libro ¿De qué antiguo que es? se trata sobre, es la historia de un samurái japonés que Ajá. existió en la época de la unificación de Japón. Japón antes estaba como explotado Eran en como guerras que civiles. feudos, ¿no? Sí. Sí, Daimos se llaman, Daimos, no me Daimos. acuerdo. Y entonces Musashi en el fondo es un personaje que es como un guerrero muy vehemente en un inicio y termina siendo una persona como bastante espiritual hacia el final de su vida. Entonces te cuentan toda la trayectoria de la vida de esta persona, que es un personaje que existió en la vida real. Entonces es una novela histórica y es realmente, o sea, como que yo no sé por qué no es conocida en Latinoamérica. Es un libro realmente, realmente bueno. Es la historia del héroe, como de Joseph Campbell básicamente, pero sí lo recomiendo mucho. O sea, creo que es una buena lectura, igual es inspirador, como que tiene como hartas moralejas que tú puedes sacar para tu vida profesional también. Así que ese es un Buenazo. libro recomendado, Lo voy no de a emprendimiento. agregar a las notas del episodio para que sea fácil de poder encontrar. Eso, ahí te lo mando. Hay que comprarlo por Sí. busca libre. Entonces eso, uno. Y de emprendimiento, bueno, o sea, como un libro que yo encontré que fue muy útil para mí cuando hice el vaso medio lleno, para construir audiencia, fue Contagious, Why Things Catch On. No es así, es conocido igual. Es como, hay un profesor de Wharton que estudia probablemente Behavioral Economics o algo del estilo, que quería ver por qué hay ciertos productos o servicios que se vuelven virales cuando sus símiles, o sea, productos y servicios que son iguales, no se vuelven virales. Como cuáles son los componentes de esos productos y servicios, la comunicación, etcétera, que hicieron que unos se hicieran muy conocidos y se usaran mucho y otros que no. Y el libro te hace como un acrónimo que para que se los pueda contar, pero en el fondo te da todos los tips. O sea, si cuando tú generáis social currency, que significa cuando tú le generáis capital social a otra persona, es probable que esa persona comparta. O sea, si esa persona se siente cool, se siente bacán, va a compartir sobre cierta pieza de contenido. Si es útil, el valor práctico se comparte mucho. Si hay señales del ambiente que te generan como constante recordación de algo, también, entonces vaya a estar como más top of mind en la cabeza del usuario, etc. Yo creo que es un libro súper útil, es súper entretenido, es en base a Buenazo. puros ejemplos, así que lo súper recomiendo también. Genial, buenísimo. También lo voy a agregar ahí en las notas del episodio. Y bueno, una última pregunta, y esta también la hacemos a todas las personas que pasan por el programa, es la pregunta de la máquina del tiempo. Si tuvieras una máquina del tiempo que le permitiera enviar un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Qué difícil. Es Es raro porque difícil. es como, si intervenís en el curso de la historia, las cosas serían como son hoy. Uno no lo sabe, ¿cierto? Como Así es, es así es. probable, es probable que no. No queremos cambiar el Eh, pasado porque estamos bastante contentos con lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro, exacto. Pero en el fondo, si es como si pudierais volver a ser niño con el conocimiento de un adulto, igual es interesante, ¿cierto? Como que haréis las cosas distintas. Yo creo que diría como, eh, a ver, siento que igual en Latinoamérica igual vivimos en una sociedad que sigue siendo más bien de hombres en general y la expectativa es como no explícitas necesariamente, pero que se tienen de las mujeres, hacen que las mujeres soñemos menos que los hombres. O sea, como que efectivamente tú tomas quizás decisiones sobre qué carrera estudiar o como los desafíos que hay tomando en la vida. No es que alguien te diga que los tienes o no los tienes que hacer, pero en el fondo hay como un entendido de que finalmente quizás te vaya a casar con un hombre que él va a ser como el súper exitoso y profesional y qué sé yo, y tú vas a estar Claro. haciendo lo que quieras. Como que Y yo todavía creo que está eso es. internalizado dentro de la sociedad de que ese es un camino viable. O sea, porque ningún hombre digamos, se lo plantan, ¿no? Es como que al contrario, qué vergüenza que te tenga que mantener una mujer, ¿no? Exacto, exacto. Y también creo que esa postura es un error, porque al final ninguna persona debería ser mantenida, sino que al final, si tú tenés una familia, por ejemplo, eres heterosexual, te quisiste casar, quisiste tener hijos, etc., igual hay que, o sea, en el fondo hay un equilibrio familiar que mantener y que la mujer sea la que se está desarrollando profesionalmente y el hombre sea esa pieza fundamental para que eso suceda al lado, es bacán y ese hombre es súper admirable, versus eso que decís tú, como que sea como una persona mantenida despreciable. Entonces, creo que si me mandara un mensaje para mí hacia atrás, diría como que simplemente ten conciencia de eso, o sea, como para que seas una persona con todas las ambiciones que son posibles para ti. Así es. Creo que sería eso.
Y no tienes que esperar que te den autorización para poder soñar en grande. Claro, y como simplemente como eso, como Sí. tal cual, lo que dijiste tú. Así es. Por eso que sí, espero ver cada vez más mujeres haciendo startups, primero trabajando en startups, montando sus propias startups. Ya tenemos casos de inversionistas, VCs, y creo que lo interesante sería después ver más LPs, mujeres, que de hecho es lo que poco encuentro, para ser honesto. Sí, no hay. O sea, bueno, hay, pero son muy poquitos. Pero es mucho más reducido. Entonces, si ya el subgrupo de personas que están emprendiendo, mujeres, es chiquito, se vuelve cada vez más chiquito cuando va subiendo yendo esos otros espacios de VC y aportantes en fondos de venture capital, ¿no? Entonces, hay trabajo por hacer. Súper. Bueno, Paula, mil gracias por sumarte con nosotros al programa. Ha estado buenísimo en la conversación. ¿Cuál sería la mejor manera si alguien quiere entrar en contacto contigo? Yo en general en LinkedIn soy bastante responsiva, no siempre lo logro, la verdad. No puedo decir que contesto a todos los mensajes que me escriben. Sí, hay un mensaje pero ahí generalmente sí contesto. Un mensaje del año pasado que te mandé. Bueno, pero aquí estamos, un año después. Así que por LinkedIn, de todas maneras. Perfecto, entonces voy a agregar ahí también en la nota del episodio, está el contacto de Paula en LinkedIn para que puedan buscarla. Mi consejo siempre es que cuando agreguen a alguien, dejen un mensaje del motivo de por qué la conexión, porque me guían bastantes conexiones por LinkedIn de gente que no conozco, no me dan contexto, entonces es como que por qué debería de agregarlo a la red. Entonces, una recomendación, agregar contexto a la hora de conectar el LinkedIn. Bueno, nada, Pablo, nuevamente gracias por tomarte el tiempo y éxitos con todo lo que se viene en las próximas ediciones de los Demo Days y promociones de Platanus. Gracias, Jaime, y gracias a todos por escuchar hoy día. Hasta luego. Chao, chao. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.